Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con la serie Identidad. Hemos hecho un paréntesis largo que a mí se me hizo eterno, pero vamos a retomar otra vez esta serie que le hemos titulado Identidad. Y el día de hoy el tema que vamos a abordar es esclavos. Lo he titulado Esclavos. Quiero comenzar viendo cómo definimos identidad. Identidad lo definimos como las características o el conjunto de características que tiene una persona o un grupo de personas que los hace distintos a los demás. Quiero irme despacio para que nosotros vayamos de alguna manera razonando lo que estoy diciendo. Hay características que manifiesta cada persona individualmente, pero también a un grupo al que pertenece. Esas características los hace distintos de los demás. Ahora, esto es un proceso mediante el cual la persona crea al devenir de los años una imagen de sí misma. Quiero que observen otra vez. ¿Por qué es un proceso esto de la identidad? Porque se va formando a través de los años para llegar a ser lo que ahora somos. Pero una de las cosas que vemos es que este conjunto de características que a la larga pues conforman nuestra identidad se forman a través de dos aspectos generales. El primer aspecto es la relación de la persona consigo misma y el segundo aspecto es la relación que tenemos con nuestro entorno. Ahora, refiriéndome a esa relación que tenemos con nosotros mismos, se va desarrollando precisamente esta identidad cuando nosotros llevamos o tenemos experiencias personales. Cuando empezamos a hacer una autorregulación de nuestras emociones, de nuestros anhelos, de nuestras motivaciones. O sea, cuando empezamos a hacer esa autorregulación a través de los años, cuando vamos creciendo, de repente, sobre todo en esa etapa, ¿no? de cuando pasamos a la adolescencia y así, sobre todo en ese proceso, ya ves que el niño reacciona de una manera, está de mal humor. O de repente no sabe controlar, ¿no? sus emociones. O sea, es ese proceso al que me estoy refiriendo, como al devenir de los años acaba siendo parte de lo que él va a ser, ¿no? de su identidad. Ahora bien, hay otro aspecto que forma parte de nuestra identidad o nos ayuda a formar parte de nuestra identidad y esto tiene que ver con el entorno social, ya sea con la familia, los amigos o la escuela o incluso el entorno cultural. Porque ahorita en la actualidad esto del entorno cultural está tomando la bandera de, ahora sí que el punto de lanza que está determinando qué es correcto y qué no es correcto. Y eso ayuda o está permeando a las personas a tener cierta identidad con su cultura, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya los niños o las generaciones que están por venir van a empezar a ver normal lo que nosotros o nuestros padres o abuelos veían anormal, ¿no? Con esto de identidad de género. Entonces yo les había dicho anteriormente que esta serie iba a ser muy corta, pero yo creo que no va a ser tan corta porque vamos a ver otros temas que tienen que ver precisamente con esto que acabo de mencionar, que tiene parte de esto de identidad, porque vivimos una cultura donde no hay una identidad absoluta, o sea, no tienen una guía, no tienen una dirección. O sea, sí encuentran una identidad, pero ese enfoque que tienen está mal, no es un enfoque correcto. Entonces vamos a ver cómo nosotros como cristianos, ahora como creyentes, encontramos una identidad en Cristo. Entonces, una de las cosas que quiero poner ahorita como fundamento es que todos estos factores que acabo de mencionar influyen en cada individuo de nosotros para formar nuestra identidad. Y la identidad da respuesta a la trascendental pregunta ¿quién soy? ¿No? Lo que decíamos la primera enseñanza. O sea, el mundo anda viendo quién es, de dónde viene y hacia dónde se dirige. Nosotros como cristianos sabemos quiénes somos. Fíjense, nosotros sabemos quiénes somos en Cristo. O sea, hay una gran diferencia en decir quién soy a decir lo que somos ahora en Cristo. Porque el decir lo que somos ahora en Cristo nos da identidad. Ahora tenemos una dirección, ahora tenemos con quién identificarnos. Y esto pues, obviamente es la persona de Cristo y su carácter, cosa que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta enseñanza. Ahora, en base a esto que acabo de mencionar,
de estos dos aspectos generales que llegan a formar parte de la identidad de un individuo, podemos nosotros decir que hay dos tipos de personas, o dos grupos en general, grandes grupos. El primero con el que quiero comenzar a hablar es aquellos que forman su identidad bajo el patrón de este mundo y que su identidad trasciende precisamente a responder la pregunta ¿quién soy? Miren, existen personas que con tal de ser aceptados en su grupo social, entre los amigos, y eso se ve mucho en los adolescentes, que a veces quieres formar parte de ese grupito, ¿no? Los populares de la clase o los populares de la universidad. Entonces muchos con tal de pertenecer a ese grupo pierden su identidad, ¿no? Y en un momento dado por querer ser como ellos, querer pertenecer a ellos, o muchos incluso por querer agradar al esposo o a la esposa, se van desintegrando en su identidad. O sea, no son ellas, no son ellos, pero con tal de darle gusto o que ser aceptado por la persona a la que amas, te estás desintegrando en tu identidad. Ahora, el puro hecho de ser aceptados dentro de un grupo, eso lleva a las personas a que pierdan esa identidad que realmente tienen. Pero nosotros como cristianos, fíjense nada más cómo no importa en el grupo social en el que quieras entrar o con quién te estés relacionando, nosotros tenemos una identidad firme, porque esa identidad la encontramos en Cristo. Tú ya no tienes que ser como ellos, sino nosotros tenemos que ser como Cristo es. O sea, hay un término absoluto en nuestra identidad. No es el moldearnos, ¿no? Hoy estoy con ellos y soy de esta forma. Estoy en la cultura y me impulsa a ser de aquella forma, pero estoy en la familia y soy de esta forma también. No, en Cristo encontramos una identidad, no importa en dónde estemos, ni con quién estemos hablando, ni en qué grupo nos encontremos. Y esto a nosotros como adolescentes iba a decir, bueno, pues apenas 29 primaveras, hermanos. Ahora, esto para los adolescentes, pues es un punto fuerte ahorita, ¿no es cierto? El hecho que ellos encuentren esa identidad en Cristo, ¿no? Ahora bien, hay otras personas, por ejemplo, hay muchas mujeres que quieren ser como las Kardashian, ¿no es cierto? O incluso hay hombres que quieren ser como el galán de telenovelas, como en su tiempo lo fue John Travolta, ¿no? Todo el mundo quería ser a lo mejor, ¿no? O en su tiempo como Sylvester Stallone y cosas así. Se identifican con ciertos patrones. O sea, quieren ser iguales a. ¿Por qué? Porque ven que es popular, ven que tiene fama, ven que a lo mejor es reconocido, pero nadie quiere ser como Cristo. O sea, ven nada más cómo de alguna manera la cultura nos lleva a buscar patrones para identificarnos con ellos. ¿Por qué? Porque es lo de ahora. Pero en cada generación y en cada época, pocos son los que permanecen y son aquellos que quieren ser como Cristo. Ahora, el hombre natural, y cuando hablo del hombre natural me refiero a aquellos que no tienen la gracia de Dios en ellos, aquellos que no son cristianos. El hombre natural no tiene un modelo a seguir, a imitar. Y estoy hablando de un parámetro correcto. Porque efectivamente sí tienen un modelo, ¿no? Ser como tal persona o ser como tal grupo. Pero me estoy refiriendo a que no tienen ese parámetro correcto. Y una de las cosas que nosotros vemos, que todas estas personas, hablando de las personas naturales, tienen muchas características. Pero de la que hoy quiero enfocarme es precisamente el ser autónomos. Miren, la palabra autonomía es una palabra compuesta por dos términos. La palabra auto, que significa mismo, y la palabra nomos, que significa ley o norma. Ahora, síganme con cuidado lo que he estado viniendo de decir. Estoy hablando de la identidad. La identidad se compone por diferentes aspectos, tanto por la persona misma como por su entorno. Hay muchas características, pero a la que quiero enfocarme precisamente, por las cuales se caracterizan, valga la redundancia, la gente natural, es que ellos son autónomos, y quiero explicarme a qué me refiero. Por eso acabo de definir cómo se divide a la palabra autonomía: auto, mismo, y nomos, ley o norma. Ahora, la idea que conlleva esta palabra autonomía se refiere a aquellas personas que son ley para sí mismas. Auto, mismo, nomos, ley, norma. O sea, es aquella persona que pone su propia ley. En pocas palabras, nadie puede decirle qué hacer. Déjenme decirles a qué me refiero. Porque de ahí es donde se entiende también la palabra que ellos se autogobiernan.
O sea, si hay un autogobierno, yo soy el soberano de mi vida. Yo soy autónomo. Por eso cuando hablas con alguien y le dices, oye, es que la Biblia dice tal cosa, o Dios estipuló tal cosa, ¿cuál es la respuesta que encontramos de ellos? Una total indiferencia. ¿Por qué? Porque ellos son autónomos de Dios, y a eso es a lo que me estoy refiriendo. O sea, encuentran una autonomía, ¿por qué? Porque ellos estipulan la ley para ellos mismos. ¿No? Hablando de que obviamente pues sí se rigen bajo una ley natural del gobierno, porque si no pues saben que se meten en problemas, pero independientemente de eso son ley para sí mismos respecto a su conducta, su manera de vivir. Ya no les puedes decir a los jóvenes pues que es necesario casarse, porque la cultura ya les da una identidad, no importa, o sea, si te casas o no te casas, ¿no? Hay algo que generalmente encontramos, esa libertad. Las mujeres buscan esa libertad de la opresión, ¿no? Buscan la libertad de opinión. O sea, siempre hay ese término de libertad. Buscan ellos en un momento dado ser autónomos en sus decisiones. Y eso es algo que caracteriza al hombre natural. Ser libre, no importa lo que opine Dios, esto es lo que yo quiero hacer. Ahora bien, ahora quiero contrastar esto que acabo de decir con el segundo grupo de personas de las que dije hace rato, porque la idea de lo que quiero comunicarles es la identidad que tenemos como cristianos. Pero para que nosotros entendamos cuál es la identidad, una de esas características que nos debe ahora sí que ser fundamental en nosotros es que nosotros no somos autónomos. Entonces puse primero el ejemplo del hombre natural o cómo éramos nosotros incluso antes de Cristo, porque así éramos muchos de nosotros. Tu mamá te decía, oye, pero tu mamá que era cristiana o un hermano o un amigo, la Biblia dice eso. Y dices, no, pues a mí no me importa, ¿no? O sea, pensando que no consideramos el consejo de Dios. Pero ahora como cristianos hay algo que nos caracteriza a nosotros. Y nosotros como cristianos no tenemos el parámetro de este mundo. Ya nosotros entendemos eso. De hecho, hay cosas que nosotros entendemos que hasta resulta como tedioso volverlo a escuchar. Pero déjenme decirles algo. Es ahí donde estudiamos la semana pasada, de donde viene la palabra necio. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que sabemos lo que Dios nos demanda, como esposo, como esposa, como cristianos mismos en nuestra persona. Sin embargo, cuando no lo hacemos, es donde la Biblia le llama, eres un necio. ¿Por qué? Porque hablábamos de la palabra sabio. En las escrituras vemos que sobre todo en los proverbios, la sabiduría está relacionada no en el conocimiento solamente que nosotros pudiéramos llegar a obtener, porque hay una diferencia entre el conocimiento y la sabiduría, hablando de inteligencia y sabiduría. La inteligencia solamente es el cúmulo de conocimientos registrados que puedes tener en tu mente. Ahí está archivada, ¿no? Toda la información. Pero ¿cuánta gente es bien inteligente en lo que hace, pero lleva una vida totalmente desastrosa? ¿Por qué? Porque no es sabio al aplicar ese conocimiento que tiene. Pero cuando la Biblia dice que una persona es sabia, se refiere a que esa persona aplica el conocimiento en su vida diaria. O sea, es sabio en su caminar. Y cuando la Biblia le llama a alguien necio, no es porque tiene falta de conocimiento, es porque conoce lo que debe de hacer, pero no lo hace. Le dice, tú eres un necio. ¿Por qué? Porque sabes que tú debes de comportarte de esta manera y no lo estás haciendo. Entonces, una de las cosas a lo que quiero mencionar es que nosotros como cristianos, en nuestra identidad no es el hecho de decir quién soy, sino lo que ahora somos en Cristo. ¿No? Porque entendemos que el hombre natural, ¿quién es? Pues es un vil pecador, que lo único que depende es de la gracia de Dios para el perdón y la salvación de su alma. Ahora bien, la identidad del creyente es clara. ¿Por qué? Porque se encuentra en la persona de Cristo. Eso es lo que nos da a nosotros identidad. Lo que Cristo es lo que de alguna manera nosotros como cristianos somos. ¿Por qué? Porque es una identidad con Él. Ahora bien, cuando nosotros mismos nos llamamos cristianos, o sea, y yo creo que es el término más común que se maneja en la actualidad y a través de los años se ha manejado, pues somos cristianos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos proclamando al mundo que todo sobre nosotros, incluyendo nuestra identidad personal, se cimienta en Jesucristo, porque nos hemos negado a nosotros mismos para seguirlo y obedecerlo. Somos cristianos.
estamos representando a aquel de quien nosotros decimos ser parte de. Hay una identidad, ¿no es cierto? O sea, es como cuando tú vas a una nación o a un lugar y te dan el pasaporte. A ver, pásame tu pasaporte y dice mexicano, colombiano, ¿no? De peruano, X cosa. Eso te identifica de dónde eres. Cuando nosotros decimos, oye, soy cristiano, ¿qué es lo primero que hacen? Ponen los reflectores sobre ti. Llegas a tu trabajo y dices, soy cristiano, y luego apuntan hacia ti. Pero ¿por qué no apuntan hacia el católico? ¿Por qué no apuntan hacia el ateo? Porque se entiende, hasta el mismo mundo entiende que cuando una persona se dice cristiano, se está identificando con una ideología, con una persona, y debe de vivir de acuerdo a lo que él está diciendo que cree. Entonces ya hay una identidad que tenemos, nos están siguiendo, ¿no? Con la lupa. Y haces algo y luego, mira, y no que muy cristiano. ¿No es cierto? Pero eso lo hace a lo mejor el ateo, no le importa. O sea, nadie dice nada. ¿No es cierto? Pero cuando decimos somos cristianos, sí, porque le estamos proclamando al mundo lo que nosotros somos, incluyendo nuestra identidad personal. Ahora bien, el término cristiano se ha convertido a través de las diferentes épocas de la historia como un término predominante para aquellos a los que seguimos a Cristo. O sea, a todo aquel que sigue a Cristo se le llama cristiano. Y lo más paradójico es que ese término en la Biblia solo aparece 3 veces. Fíjense, nos identificamos como cristianos, pero ese término solo aparece 3 veces en la Biblia. En la Biblia también se utiliza diferentes términos para referirse a aquellas personas que son seguidores de Cristo, como discípulos. Se nos llama forasteros, se nos llama peregrinos, se nos llama extranjeros de Dios, ciudadanos del cielo, herederos de Dios, ovejas de sus rebaños. Hay muchos términos, pero hay uno o una metáfora con más frecuencia que se menciona en la Biblia para referirse a un cristiano, y se usa la imagen de un esclavo. Una y otra vez, a través de las páginas de las Escrituras, se hace referencia a los creyentes, o sea, a nosotros, como esclavos de Dios y esclavos de Cristo. Ahora, aquí quiero señalar algo que es interesante. Cuando vemos nosotros en Hechos que dice que a los cristianos se les llamó por primera vez en Antioquía, bueno, a los seguidores de Cristo se les llamó por primera vez en Antioquía cristianos, o sea, ¿quién les puso ese mote? El mundo exterior. ¿No es cierto? O sea, el mundo exterior fue el que nos acuñó el mote de ser cristianos. De alguna manera despectiva, así como diciendo, ay, tú eres cristiano, o sea, tú eres seguidor de ese Jesús que murió en la cruz. O sea, es una forma despectiva, ¿no? Cristiano. Pero observen, la palabra esclavo fue precisamente el término que los primeros cristianos reiteradamente se referían a sí mismos. El mundo exterior nos llamó cristianos, pero entre las ovejas del primer siglo, ¿sabes cómo se llamaban? No se llamaban cristianos, se llamaban esclavos. Fíjate nada más, ¿eh? Ahora, quiero contrastar esto con lo que ahorita en la actualidad estamos viviendo. Por eso quiero señalar que cómo se les llamaba esclavos. Ahora, el cristiano, hermanos, no es un siervo contratado. Porque ¿cuántos han escuchado? Que pase el siervo del Señor, ¿no? Y ahí va el gran, así como que... Ay, gloria a Dios, hermanos. O sea, tiene esa imagen, ¿no? Pase el siervo, ¿no? Debería decir que pase el gran inútil del Señor. Porque realmente, ¿qué dice? Oye, si hiciste lo que que todos nosotros debiéramos llamarnos siervos inútiles. ¿Por qué? Porque no hemos hecho de más. O sea, hicimos lo que se nos llamó a hacer nada más. No hemos hecho nada de más. Ahora, yo siempre he dicho que una persona que dice pase el siervo y anda así como que pierde el piso, es porque el humo se le subió a la cabeza. Pero ¿sabes por qué el humo se le subió a la cabeza? Cuando el fuego de su corazón, por la pasión y esa antorcha apasionada por el Señor, se apagó. Al extinguirse la pasión del corazón por el Señor, lo único que queda es el humo que sube hacia la cabeza y pierde el piso. Pero no se dan cuenta que la palabra siervo no es para distinguir las cualidades de la persona,
en el sentido de toda su currículum o su ridículum que pueden dar, sino se refiere a que son esclavos de Cristo. Ahora, este término era usado no solamente para la persona que exponía la palabra o a los apóstoles, sino para todos los cristianos en general, o sea, todos los seguidores de Cristo. Somos esclavos. Ahora, cuando nosotros entendemos que somos esclavos, eso ya nos da orientación de lo que nosotros somos. O sea, nos da identidad. Somos esclavos. Y ahorita vamos a entender un poco más esto. Porque, vuelvo a repetir, un cristiano que se llama siervo, o mejor dicho, un cristiano no es un siervo que esté contratado por Dios o que sea un empleado espiritual de Dios, sino que nosotros, al decir que somos siervos, es porque le pertenecemos por entero a Él. ¿Sabe por qué? Porque somos esclavos. Miren, el creyente no es autónomo, no se autogobierna, no se manda solo. Ahora quiero contrastar esto con lo que antes éramos. ¿Cómo éramos antes de Cristo? Éramos autónomos. Nadie te podía decir nada porque tu palabra era la ley. ¿No? O sea, no te podían decir, oye, tu comportamiento no es el que es aceptable. ¿Y tú qué? ¿Tú qué me vienes a enseñar a mí? ¿Tú quién eres? ¿No sabes quién soy yo? No. Pero te das cuenta que muchas veces nosotros no debemos de ver que eso era lo que éramos antes. Ahora que somos en Cristo, somos esclavos. Entonces, ¿cómo debemos de conducirnos de acuerdo a lo que somos? Lo que somos en Cristo es lo que nos da identidad, y lo primero que debemos conocer es que somos esclavos de Dios. Esto implica que no somos autónomos, implica que no nos autogobernamos, que no nos mandamos. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Para poner un ejemplo, que nosotros no hacemos lo que queremos en nuestro matrimonio, que nosotros no hacemos lo que queremos en nuestra vida ya como cristianos, ni como padres, ni como hijos. Nosotros somos esclavos, y si somos esclavos, estamos a la voluntad de nuestro amo, de lo que Él nos dice, de lo que Él nos manda. ¿No es cierto? Entonces, una de las cosas que nos empieza a orientar es lo que somos en Cristo. Cuando una persona se dice cristiano, pero no entiende las implicaciones, por eso vive como quiere, pero no ha entendido que él no puede vivir como quiere. ¿Por qué? Porque es esclavo. Y si es esclavo de Cristo, ya nos autogobierna, ya no somos como antes, que hacemos lo que queremos. Ahora nosotros consultamos a Dios sobre nuestra vida diaria. ¿Qué hacemos? Es aquel a quien se le debe de preguntar cada día. ¿Por qué? Porque somos esclavos de Él. Un esclavo es aquel que sigue al Señor sin reclamos. Ay, Señor, mira lo que me pasó. Ahora que he decidido entregarte mi vida, ahora que he decidido seguirte, me va peor. Estaba mejor antes. O sea, se nos olvida que somos esclavos. Y se nos olvida, haciendo ya ahora sí que el engranaje con la enseñanza primera, es de que si nosotros somos esclavos, Él es el Señor. Y si Él es el Señor, Él es el que dice, y Él es el que da, y Él es el que quita. ¿Por qué? Porque nada es nuestro. Yo les dije la última vez que ni los zapatos que traemos son nuestros. Tu esposa no es tu esposa, tus hijos no son tuyos de propiedad. Son cosas que todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado para ser administradores. Y todo administrador, tarde o temprano, entrega cuentas de lo que somos responsables. Todos nosotros los que somos casados vamos a entregar cuentas de tu matrimonio. Y en esa entrega de cuentas no vas a poder echarle la culpa a nadie. Somos responsables. Y lo que dijimos ya hace tiempo en el Congreso. ¿Por qué somos responsables? Porque hay una cierta decisión que tenemos en nuestra vida diaria. Tú decidiste ser necio o tú decidiste ser sabio. Señor, pero es que tú conoces a la mujer o tú conoces tal situación por la que atravesé. Dice el Señor, la bendición, la maldición. Es claro, el camino a la vida y el camino a la muerte. Mi mandamiento es claro en las Escrituras. Tu función es esta. Y en base a esa revelación que tú tenías, tú decidiste ir al otro extremo, al otro camino. Por lo tanto, eres responsable de tu acción.
Que no lo hiciste es porque si algo caracterizó nuestras vidas, pudo haber sido la necedad de nuestro corazón. Pero nosotros somos esclavos. Esto implica que nosotros consultamos a Dios diariamente en nuestras vidas. Miren, Jesucristo es nuestro amo. Eso es lo que estamos diciendo cada vez que le llamamos nosotros Señor. Cuando hacemos las oraciones, generalmente usamos ese término, Señor, Señor, Señor. Pero cuando nosotros estamos diciendo Señor, eso implica que nosotros somos esclavos. Porque hay una relación entre Señor y esclavitud. Recordemos que todas estas ilustraciones fueron tomadas de acuerdo a la cultura en la que ellos estaban, para ilustrarnos la realidad de la relación en la que entra el creyente con Dios. Porque estos términos fueron usados cuando estaba el Imperio Romano en su apogeo, donde sí había señores, donde al César incluso se le llamaba Señor, que implicaba el dueño total y absoluto de todo. Entonces eso mismo implicaba, cuando decía Jesús es el Señor, implicaba que Él era el dueño total y absoluto de todas las cosas. Por eso hubo el choque entre el cristiano y el gobierno romano. Porque el cristiano dijo, yo no puedo decir que César es el Señor, porque Él no es el Señor. O sea, Él no es el dueño de todas las cosas, es Cristo el Señor. Y es donde vino tal persecución, donde muchos perdieron su vida. Pero ellos habían entendido esa relación en la que hemos entrado. Señor, amo. Por lo tanto, aquellas hermanas, aquellos hermanos o aquellos hijos que no nos sometemos a los mandamientos de Dios, entonces estamos obrando de una manera inadecuada como esclavos. Porque los esclavos están a las órdenes nada más, esperando la indicación del Señor. Es como en el ejército. ¿Te imaginas que el soldado raso le diga al capitán, ¿y tú por qué me mandas? Ya me imagino. ¿No es cierto? No, nosotros como cristianos estamos bajo las órdenes. Ahora bien, estas enseñanzas surgieron precisamente porque me sorprendió mucho a veces el lenguaje que he escuchado dentro de la iglesia en general. Y mucho de ese lenguaje es el hecho de que muchos desconocen lo que implica ser cristiano. Comentarios que van desde no es necesario congregarme, eso es ser religioso, eso es mucha fanatismo. O sea, no es necesario ir a la iglesia. Yo tengo mi propia relación personal con Dios. No necesito quien me diga qué es lo que tengo que hacer, como hace tiempo me dijeron en la iglesia. O sea, yo sé cómo está mi relación con Dios. Hace un tiempo, en un local donde estábamos, al lado había una estética, una peluquería. Y en eso yo abrí la puerta, estaba ahí y va viniendo un hermano. Le digo, hermano, pues qué gusto verlo, ¿no? Ya tenía rato que no venía. Lo pásele. Me dice, no vengo a la iglesia, vengo a la peluquería, es que aquí me corto el cabello. Y estaba puerta con puerta, ¿no? No, pues está bien, hermano, de todas formas, pásele, ¿no? Le digo, pero no se olvide su relación con Dios. No, hermano, yo sé la relación que yo tengo con Dios. O sea, eso a mí me llega a pensar que muchos cristianos que usan este lenguaje es como si ellos escogieran el tipo de relación que quieren llevar con el Señor. ¿Sabes que tú no escoges la relación que quieres llevar con el Señor? El Señor simplemente te dice, ¿quieres venir? Pero vas a venir como mi esclavo. Si no, ahí está la puerta. Eso fue lo que le dijo al escriba. No, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Quieres venir conmigo? Pero mira, a veces hay, a veces no hay. Aquí no hay reconocimientos, ¿no? Como ustedes, como los escribas, que tienen cierta reputación, ¿no? Aquí no es así. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos mirar. Porque esas situaciones donde dice, sí, yo sé que estoy mal, pero hago lo opuesto. Esa no es la actitud de un esclavo. O decir, bueno, no necesito discipularme. Cuando todas estas indicaciones son las que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Un necio. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que el Señor le está diciendo al esclavo. Y es lo que nosotros somos. Como hay muchos creyentes que ellos hablan como si ellos establecieran las condiciones para seguir a Cristo. Bueno, sí te sigo, pero pues, bueno, te podría dar los domingos por las mañanas. Pero si me sale un compromiso, pues me voy primero a mi compromiso, ¿no? Y después la iglesia. No, al final no quiero ser religioso ni fanatismo. O sea, sí soy cristiano, pero no soy fanatista. No necesito congregarme todos los domingos. Ok. Bueno, no necesito discipularme,
¿Por qué? Porque yo sé cómo tengo mi relación con Dios. Ok. O sea, este tipo de lenguaje nos lleva a pensar que ese cristiano no sabe en la relación que ha entrado con Dios. Ahora, una de las cosas que vemos es que este tipo de lenguaje muestra como si ellos fueran quienes establecieran los fundamentos que se establecen en esta relación. Y la relación, la que ha establecido los fundamentos y cómo debe de hacer, es Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a ser esclavos de Él. Ahora déjenme decirles algo. Toda persona es esclava desde que nace. Solamente la única diferencia es cada quien en un momento dado decide de quién ser esclavo. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios. Pero todos nosotros antes de venir a Cristo éramos esclavos del pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, hemos pasado de las tinieblas a la luz, pero seguimos siendo esclavos. Ahora somos esclavos de Dios. Y nosotros necesitamos entender lo que implica eso. ¿Y saben qué es lo que distorsiona esto? El evangelio contemporáneo. El evangelio contemporáneo que presenta a Jesús como aquel Jesús que está dispuesto a cumplir tus deseos. ¿Qué es lo que quieres? Yo te lo voy a cumplir. Presentan a un Dios que ama a las personas incondicionalmente. Pero déjenme decirles algo y quiero aclararles algo. Dios no ama incondicionalmente. ¿Me escucharon bien? Dios no ama incondicionalmente. Miren, les voy a explicar por qué. ¿Qué queremos decir cuando decimos que el amor de una madre a un hijo es incondicional, o el amor de un padre hacia un hijo es incondicional? ¿Qué queremos decir con ese término incondicional? Porque a veces hablamos y usamos términos que ni siquiera reflexionamos de lo que estamos diciendo. ¿Qué implica amar incondicionalmente? Queremos decir que no hay nada que haga el hijo que pueda modificar ese amor. Implica que vamos a amar siempre, pase lo que pase o hagan lo que hagan. Yo pregunto, ¿Dios te ama así? O sea, Dios te ama ya como siendo tu hijo, siendo hijo de Él. Dios te ama, no importa si sigues haciendo tus fechorías. ¿Qué acaso Salmo 5:5 no dice que Él aborrece al que hace iniquidad? ¿No dice el Salmo 7 que Él está airado con los impíos? O sea, en relación, si hay Dios sí nos ama. Y esto lo estudiamos en el módulo 1 de la escuela bíblica, donde hay un equilibrio entre el amor de Dios y la justicia de Dios. Porque si nosotros nos vamos a Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, lo único que estamos produciendo son personas que dicen, bueno, al final Dios me va a amar porque su amor es incondicional. Haga lo que haga, yo estoy aquí en la iglesia, pero sigo haciendo mis cosas y Dios me ama. ¿Por qué? Porque así es Dios. Su trabajo de Dios es amarme tal y como soy. Y no, Dios no nos ama tal y como somos. Dios te dice, ven, pero deja a un lado tu pecado. Ven, pero renuncia a tu autogobierno. Ven y tengamos esa relación de padre e hijo, porque el amor de Dios no es incondicional. El amor de Dios sí es condicionado. ¿A qué? A llevar una vida. Si queremos tener esa relación íntima con Dios, necesitamos tomar una decisión de abandonar todo lo que a Dios aborrece. Ahora déjenme decirles algo. No estoy hablando de que Dios en un momento dado, bueno, lo quiero explicar de esta forma. La gracia de Dios nos recoge a cada uno de nosotros en el estado en el que estábamos. Éramos ex drogadictos, ex alcohólicos, ex mujeriegos, ex de todo. Tanto mujeres como hombres, éramos ex. Dios nos toma en el estado en el que estamos. Esa es la gracia de Dios. Pero esa misma gracia que nos toma en ese estado no nos deja igual. O sea, es la gracia que nos transforma, como la vida de Pablo, como la vida de Isaac Newton, ¿no? El autor de esta letra de Sublime Gracia. O sea, a la larga nosotros nos damos cuenta que a pesar de que pudiéramos ser los más viles pecadores como Mateo, Dios los llama ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero Dios empieza a hacer una obra transformadora en esas personas. Entonces nos damos cuenta que nosotros muchas veces acuñamos cosas afirmando como una verdad y no es así. Y esto es lo que produce el evangelio contemporáneo. Miren, en el evangelio contemporáneo no se enseña a someterse a Cristo.
El mensaje que escuchamos es precisamente todo lo opuesto. Presentan a un Jesús que está aquí precisamente solo para cumplir tus sueños. Pero quiero mencionar en todo esto una característica que a nosotros como cristianos nos hace diferentes a los demás. ¿Y saben cuál es? Que somos esclavos de Dios. Somos esclavos de Cristo. Y si nosotros no empezamos a vivir de acuerdo a esta verdad, entonces estamos perdidos. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar que podemos tener cierta autonomía otra vez distante a Dios. ¿Por qué? Porque al no ser instruidos en la Biblia, entonces ¿cómo vamos a mirar qué es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cuál es su mandamiento? Entonces ahí donde nosotros necesitamos someternos al Señor. Miren, el Señor no está a nuestra merced para cumplir, como hace rato decía, nuestros caprichos. Él es el amo, Él es nuestro dueño. Por lo tanto, nosotros somos su posesión. Nosotros somos los subordinados, somos sus esclavos. ¿No han visto a esas personas que dicen, hasta le cuentan a Dios? Es que hay cada aberración ahora sobre internet que pasan. Y lo más increíble es que son los más vistos, ¿no? Tú dices, ¿cómo es que las personas están contentas con lo que quieren escuchar? Pero cuando se les dice el verdadero evangelio, lo que conlleva y lo que implica, ya no quieren. ¿Por qué? Porque es un evangelio que lleva las emociones. O sea, Dios está para cubrir y suplir todas tus necesidades. Y en cierto aspecto Dios tiene el control de todo, ¿no es cierto? Pero Dios sabe la medida que para cada uno de nosotros. Miren, la mano de Dios, en un momento dado cuando estamos nosotros en aflicción, quiero decirles algo, la mano de Dios nunca se pasa, pero tampoco nunca le sobra. La mano de Dios cuando trata con alguien siempre le da la medida perfecta. No te preocupes, es que el Señor ya, no, Él sabe qué tanto apretar la cuerda, la tornilla, la rosca, para saber y para exprimir de nosotros como esclavos. Por eso hace rato decía, nosotros como esclavos no tenemos ya esa autonomía como antes la teníamos. Ahora, bueno, eso lo vamos a ver próximamente otras enseñanzas. La relación de nosotros como cristianos con Jesucristo es precisamente esta, la relación de esclavo-amo. Él es nuestro amo y nosotros somos sus esclavos. Fíjense cómo hace rato mencionaba que la palabra cristiano aparece 3 veces en la Biblia, pero la palabra esclavo en su contexto original aparece 124 veces. En Romanos capítulo 1, verso 1, encontramos este término. En las escrituras se traduce como siervo, pero cuando Pablo se presenta, él no dice, yo soy Pablo, el fariseo de fariseos. Yo soy Pablo, el que en cuanto a la ley soy irreprensible. O sea, él no da todo su currículum. Él se presenta Pablo, siervo de Jesucristo. O sea, esa palabra siervo implica esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Y es un término en griego que es doulos. Todo doulos tiene un kurios, que es Señor. Entonces es lo que nosotros somos doulos de Jesucristo. En Romanos 6:22, vean cómo menciona el texto, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, fíjate nada más, hemos sido libres de toda esclavitud en la que estamos. ¿Para qué? Para ser esclavos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Déjenme decirles algo. Hay gente que no quiere venir a Dios porque dicen, es que no me quiero esclavizar. Pero no se dan cuenta que mientras más esclavos somos de Dios, más libres somos. Los que son verdaderamente esclavos son aquellos que no vienen a Dios, porque siguen siendo esclavos de sus deseos, de sus vicios, de sus concupiscencias, pero el creyente encuentra la libertad en Cristo. Por eso dice ahí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿ahora qué? Yo creo que vamos a alargarnos. ¿Somos qué? No, esclavos, no, esclavos. Yo sé que a veces como que, fíjense, hay términos que a veces como que, no lo digo porque sea el caso, ¿no? Pero sí hay términos que a veces nos incomoda. O sea, soy un esclavo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a otras ideas, a otros términos, a otras, ahora sí, a otra identidad. Y no nos damos cuenta que somos esclavos.
Dice ahí Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. O sea, constantemente vemos que ellos se presentan como esclavos de Dios. En Colosenses 4:12, Pablo, hablando de Epafras, él menciona que Epafras es un siervo de Cristo, o sea, un esclavo. ¿Por qué? Porque todos los que hemos sido redimidos del pecado, todos los que hemos sido libres del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Ahora observen, ¿quién determinó esta relación? Él. Él determina la relación que quiere tener con aquellos que ha escogido. Si Dios nos ha escogido, si somos parte del cuerpo de Dios, si somos en un momento dado siervos, en el sentido que nosotros lo manejamos, implica que somos ¿qué? Esclavos de Dios. Nosotros no ponemos qué tipo de relación debemos de tener con Dios. Cuando nosotros leemos, no leemos porque me dicen que tenga que leer, o no oro porque me dicen que tenga que orar, sino oro para tener esa relación con mi Señor. Leo para saber cuál es la indicación del Señor para mi vida como esclavo. Fíjense, Santiago y Judas, Santiago 1:1 y Judas 1:1, ellos eran medios hermanos de Jesús. Pero a pesar de que eran medios hermanos de Jesucristo, nunca tampoco se presentaron enseñando sus credenciales. Yo soy el medio hermano de Jesús, ¿cómo la ven? ¿Te imaginas ser familiar de Cristo? Así hablando humanamente. Pero qué mejor, somos ahora hermanos de Él y somos hijos de Él por adopción. Fíjate nada más, pero ellos ¿cómo se presentaron? Judas, esclavo de Jesucristo. Santiago, esclavo de Jesucristo. Esclavo de Dios, esclavo de Jesucristo. O sea, ellos siempre se presentaron así, esclavos. Ahora, existe mucha diferencia entre un siervo y un esclavo. ¿Cuál es la diferencia? Miren, un siervo se contrata. Es contratable esa persona, pero un esclavo se posee. Un siervo tiene un elemento de libertad. ¿Por qué? Porque decide en qué trabajar y con quién trabajar y qué hacer. Eso, en cierto aspecto, les da cierto nivel de autonomía propia, de derechos personales. Sin embargo, los esclavos no tenemos ni libertad, ni autonomía, ni derecho. Fíjate nada más. Incluso en el mundo de la cultura grecorromana, a los esclavos se les consideraba propiedad. A tal punto era el asunto que a los ojos de la ley eran vistos en vez de personas como cosas. Así eran vistos los esclavos. No tenían libertad, no tenían autonomía, no tenían derechos, no tenían nada. Solo estaban a merced del amo. Esta es la idea que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero somos esclavos de Dios. Somos hijos de Dios, pero ahora le pertenecemos a Él. Y todas nuestras cosas son de Él también. El ser esclavo de alguien es ser posesión de esa persona, atado a obedecer precisamente la voluntad de Él sin argumentar. Y eso es lo que somos nosotros ahora en Cristo. Eso nos da identidad, somos esclavos de Él. Vamos a ver más adelante en otra enseñanza los beneficios que esto conlleva. Porque el Señor era el que era responsable de todas las situaciones que competían al esclavo. Darle vestido, darle alimento, darle cierta protección. Era el amo el responsable. Y eso a nosotros nos debe de dar confort. ¿Por qué? Porque si somos los esclavos de Dios, Él se va a hacer cargo de todas nuestras necesidades. Entonces, el ser esclavo, vuelvo a repetir, es ser posesión de alguien. El hecho de que seamos nosotros esclavos de Cristo, esto tiene ciertas implicaciones radicales que cada uno de nosotros debemos de tener, tanto en nuestra manera de pensar como en nuestra manera de vivir. Se nos ha comprado, hermanos, por precio, ¿no? Hace rato cantábamos esclavos de Cristo, esclavos por amor. Hemos sido comprados en el mercado de esclavos para ser ahora esclavos de Cristo y le pertenecemos a Él. Nosotros como cristianos ahora somos su pueblo, somos una posesión de Él, somos una posesión propia. Y el entender esto, hermanos, debe de cambiar todo lo que somos nosotros, comenzando desde nuestras perspectivas, o mejor dicho, desde nuestras prioridades. ¿Cómo priorizamos nuestras cosas? ¿Priorizamos de acuerdo a lo que el Señor nos dice que debe ser primero? ¿O priorizamos de acuerdo a lo que yo creo que debe de ser primero?
porque ahí viene muchas veces los conflictos que pudiéramos llegar a tener. Miren, muchos de los problemas que nosotros tenemos es porque nos hemos metido solitos en ellos. No porque Satanás está ahí buscando afligirte. ¿Saben por qué? Porque cuando decimos que es Satanás, es como si nos estuviéramos dando cierta importancia. Algo si eres súper apóstol, así como para que Satanás esté ocupado en ti. Ahí hubo un pastor, no sé ni es pastor. Estaba ahí en una predicación una persona y decía que tenía un ojo morado. Y decía, ¿saben por qué tengo este ojo morado? Porque anoche estaba liberando a una persona y me dio un cabezazo, dice, y me dejó aquí el ojo morado, dice. Satanás ha estado en mi casa 2 veces, se me ha presentado físicamente. Yo estaba en la sala y él de repente se me paró y estaba en la otra silla, dice. Y empecé a luchar con él. Yo me quedé pensando, dije, algo se fumó, o algo pasó, o no está bien en sus cabales, porque será muy importante para que Satanás esté ahí precisamente. Cálmate, apóstol Pablo, ¿no? Casi. O sea, nosotros necesitamos ver que muchos de los problemas es por necios, incluyéndome a mí, ¿eh? ¿Por qué? Porque sabemos lo que tenemos que hacer de parte de Dios, pero omitimos todo eso. Y venimos a que en un momento dado a querer solucionar los problemas, que no está mal, ¿verdad? Pedir consejo y eso, pero déjenme decirles algo. Aun cuando estés con el mejor consejero del mundo, no va a haber ningún cambio si tú no decides obedecer lo que el Señor te ha dicho. Porque ese es el punto. O sea, aun cuando vayas aún con el profesionista de la salud mental, como le llaman ahora, no va a haber solución si tú no decides corregir esos hábitos, esas conductas que en alguna manera no son propias, de acuerdo al patrón que tenemos de conducta que el Señor nos muestra a través de las Escrituras. O sea, no va a pasar nada, ¿no? Aun cuando tú ores, miren, ¿cuántas veces hay esas oraciones? Yo las hacía antes. Cambia mi corazón, transforma mi vida, haz esto, así como mudaste el corazón de aquellos del Antiguo Testamento, muda el mío. ¿Saben qué descubrí? Que el día siguiente cuando me levantaba seguía siendo la misma persona. Pasaban los días y seguía siendo la misma persona. Y yo seguía siendo la misma oración. No es que no hubiera poder en Dios para transformarnos. Es porque yo en mi corazón no había decidido a actuar respecto a lo que Dios me había dicho que yo hiciera. Seguía siendo un necio. Entonces, ¿qué necesitamos? Someternos al señorío de Cristo. Por eso dijimos la primera vez que todos los seres humanos están bajo el señorío de Dios. Porque el hecho que no sean cristianos no implica que no estén bajo el señorío de Cristo. De hecho, es porque no están bajo el señorío de Cristo por el cual van a ser condenados. ¿Por qué razón? Porque no se sometieron al señorío de Cristo. Por eso cuando decimos, haz a Cristo Señor, nosotros no podemos hacer a Cristo Señor. ¿Por qué? Porque si yo digo, Señor, a Jesús, te voy a hacer el Señor de mi vida, es como si yo tuviera una autoridad superior a Él para yo darle cierta autoridad sobre mí. Y el único que puede hacer a Jesús Señor es Dios Padre. Pues es lo que estudiamos la primera vez. Dios lo constituyó a Él Señor sobre todas las cosas. Entonces lo que nos manda las Escrituras cuando es arrepentimiento, el arrepentimiento, ¿qué es? Es un cambio en mi manera de pensar. He vivido toda mi vida en rebelión abierta, siendo autónomo en contra de Dios. Pero cuando ahora yo me arrepiento, entonces cambio mi manera de pensar y ahora dejo de ser autónomo para ser esclavo de Dios y someterme a la conducta y a las normas que Dios me ha establecido a mi vida, que es lo mejor para mí. Pero cuando nosotros espiritualizamos todo, ay, mira cómo lloró. Se arrepintió esa persona realmente. Son lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué? Porque no hay un cambio genuino. O sea, muchas veces nosotros lo limitamos solamente al punto sentimental. ¿Por qué? Porque el remordimiento que incluye, o mejor dicho, el arrepentimiento incluye parte del remordimiento. O sea, el remordimiento es parte del proceso del arrepentimiento. Porque en el remordimiento es cuando tú sientes feo, cuando dices, híjole, hice esto mal. ¿No? Cuando dices, me remuerde la conciencia porque a lo mejor le di algo que yo sabía que no es
como debe de ser y se lo vendí mal, ¿no? O X cosas, viene un remordimiento. Y cuando venimos que escuchamos un mensaje, por ejemplo, y llega el momento donde te sientes mal porque sabes que lo has hecho incorrectamente y te arrepientes, o según dices, sabes que me arrepiento, pero como es un remordimiento que no llega al arrepentimiento, a cambiar tu manera de pensar, solamente llegó a mover tus emociones de sentirte mal, pensamos que realmente me arrepentí, pero no, es un sentimiento de culpa que surge porque hemos hecho algo que sabemos que no es correcto. Pero no es un arrepentimiento completo, porque el arrepentimiento nos lleva a dejar de hacer las mismas cosas. ¿Cómo sabemos que hay un verdadero penitente? O sea, una persona que se ha arrepentido. Cuando tiene la posibilidad de hacer la misma cosa y sin embargo no lo hace. Esa persona realmente es una persona que se ha arrepentido. Se presentan todas las circunstancias iguales para volver a hacer lo que sabes que no es. Pero en el momento donde tú sabes que ya está ahí otra vez para hacer la misma tranza o hacer la misma situación que les agrada a Dios, das vuelta atrás. Ese es un verdadero arrepentimiento. Y nos falta tanto para llegar todavía a ese arrepentimiento. Miren, el arrepentimiento va madurando. ¿Por qué? Porque no es la experiencia en un solo momento. El arrepentimiento es algo que va madurando en nuestras vidas. Mira, ¿cuántos de nosotros como padres sabemos que estamos mal? ¿Y cuántas veces estás arrepentido? Y sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento va madurando. ¿Qué es arrepentimiento? Deslíguense de, ay, sentí mal en el momento porque le grité a mi hijo. Ay, sentí mal porque le actué mal con mi esposa. Eso no es solamente arrepentimiento. Arrepentimiento es, actué mal. Cuando venga la otra situación que sea semejante a eso, voy a responder diferente. Y cuando venga otra situación, voy a responder diferente. ¿Qué está sucediendo? Un arrepentimiento que está alcanzando cierta madurez. Pero si nosotros lo limitamos solamente a, es que hice esto mal y me sentí mal, oré, me arrepentí, se puede dar el caso que en el momento tú ya dejes de hacer esas cosas porque realmente estés arrepentido. Hay otros casos donde el arrepentimiento va madurando, va creciendo. Porque si no, imagínense, seríamos gente ya perfecta aquí, todo el mundo ya perfecta, te arrepentiste, o sea, ya cambiaste tu manera de pensar, ya eres otra persona, en esos aspectos que de alguna manera sabes que ya como cristianos seguimos arrastrando, y vean cómo de alguna manera todavía hasta incluso la doctrina del arrepentimiento hay que ajustarla en la realidad de la experiencia práctica, porque decimos que ya nos arrepentimos, pero ¿sabe tu esposa o sabe tus hijos que no es un arrepentimiento genuino? Y es ahí donde nosotros necesitamos apuntar. Somos esclavos de Dios. ¿Qué tanto gobierno tiene el Señor sobre nuestras vidas? ¿Qué tanto nosotros estamos todavía autogobernándonos? Porque de lo opuesto no seríamos esclavos de Dios. Miren, el verdadero cristiano no suma a Cristo a su vida. No es que digo, bueno, soy cristiano, ahora voy a poner a Cristo en mi agenda. Lo voy a agendar. Los domingos a las 12, ese es el día para el Señor. Ya, no. Realmente nosotros como cristianos, al decir que somos cristianos es porque nos hemos dedicado por completo a Él. Nos hemos sometido a su voluntad, procurando hacer agradable a Él en todo lo que hacemos. Ahora, esto trae implicaciones serias y radicales. ¿Cuál? Morir a nosotros mismos. Morir. Juan, ¿qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y muchos de nosotros no menguamos. O sea, no dejamos que Cristo crezca en nuestras vidas y morir nosotros cada día. ¿Cuál era el ministerio de Juan el Bautista? Solamente presentar al Señor. Pero de alguna manera, ahora que presentaba al Señor, era necesario que Cristo fuera conocido y Él ocupara más un segundo lugar, ¿no? En esa preeminencia. Y esto implica también de una manera simbólica el que Cristo crezca en nosotros y morir a nosotros mismos. Ahora concluyo con esto. Ser cristiano, ¿qué es entonces? Implica ser esclavo de Dios y esclavo de Cristo. Si cada uno de nosotros nos llamamos cristianos y realmente Él no señorea sobre nuestras vidas, déjame decirte algo, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos venir a recibir el evangelio. Porque no estoy hablando de arrepentirnos como cristianos. Porque una persona que no es esclavo es en un momento dado porque sigue siendo autónomo.
sigue viviendo independiente a Dios. ¿No? Como ahorita decía el hermano, estamos aquí, pero de repente seguimos pensando en el día de mañana, pensamos en lo que voy a hacer, pensamos en qué me quedé en el trabajo pendiente, pensamos, como el viernes decían, en la fiebre de Qatar, ¿no? Y estamos pensando esto, en lo otro. Y hermanos, ¿priorizamos otras cosas? Pero no priorizamos al Señor. ¿Tú crees que cuando venga la persecución, esos primeros cristianos supuestos son los que primero que van a salir huyendo? Son los primeros que nos van a traicionar, señalando y diciendo, ahí en Santuber, ahí se reúnen cristianos. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a morir a ellos mismos. Como les dije hace mucho tiempo, si no tenemos ni siquiera la actitud o el aguante de soportar 2 horas de servicio, máximo 2 horas y media, ¿tú crees que vamos a soportar cuando te digan a la hoguera con todo y familia? No, somos los primeros que vamos a decir, no, sí, César es el Curios, ¿no? O Putin, no es el Señor, ¿te imaginas? No, hermanos. Son los primeros que van a salir corriendo. Nosotros necesitamos forjarnos. Y este tiempo de gracia es precisamente para eso, prepararnos. Ahorita que todavía no hay una persecución como tal, no nos confiemos. Ahora que todavía podemos reunirnos, no nos confiemos. ¿Por qué? Porque hace unos años, incluso ya aquí en Canadá, metieron a un predicador y a unos hermanos que predicaban en contra de esto, de la identidad de género y eso, a la cárcel. O sea, ya estamos en esas cosas aquí. ¿Te imaginas en qué problemas se avecina para bien hacia la iglesia? ¿Y todo por qué? Por la libertad, por los derechos. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos quieren ser autónomos de Dios. No consideran cómo Dios nos hizo y nos formó. Por eso la Biblia dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿No? Y ahí está, creyendo en tanta sarta de cosas que a la larga no tienen un fundamento, como lo vamos a ir desarrollando a lo largo de esta serie. Porque es necesario de alguna manera hablar de esas cosas. Pero necesitamos primero prepararnos en nuestro carácter. Si cuando venga esa persecución vamos a estar firmes o vas a traicionar al hermano que está a tu lado. Bueno, pues yo espero que esta enseñanza haya edificado sus vidas, haya traído ese entendimiento de que ahora como cristianos somos esclavos de Dios. Despidámonos en oración. Así con tus ojos cerrados, vamos a pensar unos minutos en nuestra vida. Hagamos una retrospección de nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Eres cristiano sin ser esclavo? Eso es una contradicción de términos. No puedes ser cristiano sin ser esclavo. Un cristiano es un esclavo de Dios, es un esclavo de Cristo. ¿Te autogobiernas? ¿No te importa el consejo de Dios acerca de tu matrimonio? ¿No te importa acerca de lo que tú estás practicando, lo que estás viviendo? ¿No te importa? Es porque no eres cristiano. Es porque no eres cristiano. No sientes dolor, no sientes la culpa, justificas tus acciones. ¿Por qué no vienes a Cristo en esta mañana? ¿Por qué no vienes a Cristo esta mañana? Él está dispuesto a perdonar tus pecados. Él está dispuesto a limpiarte, a lavarte. Muchos de los conflictos que estás pasando es porque no hemos atendido al consejo de Dios y hemos vivido neciamente. ¿Por qué en esta hora no vienes a Cristo? ¿Por qué no le dices, Señor, perdóname? He estado en la iglesia, he escuchado el mensaje una y otra vez. Sin embargo, nunca había puesto atención de que el ser cristiano es ser esclavo. Ser cristiano es
que tú eres el Señor y ahora me someto a tu señorío. Señor, perdóname. Limpia mi corazón, limpia mi vida. Enséñame, Señor, a ser esclavo. Aquí está mi vida, Señor. Te la entrego a ti. Quiero vivir para ti. Quiero someterme a tu voluntad, a tu señorío. Ya no quiero ser más yo, sino ahora lo que viva, lo quiero vivir en Cristo Jesús. Señor, tú conoces los problemas en mi familia. Tú conoces los problemas con mis hijos. Tú conoces los problemas en el trabajo. Tú conoces los problemas de salud. Señor, tú conoces el problema de salud de mi hijo, el problema de salud de mi esposa. Tú lo conoces, Señor. Pero ahora entiendo que si ellos son tus esclavos y tú eres el Señor de ellos, tú vas a tener cuidado de ellos, Señor. Yo no quiero angustiarme, no quiero preocuparme, Señor. Quiero descansar en ti. Quiero descansar en tu señorío, en el que tú estás al pendiente de ellos como hijos. Y los ponemos en tus manos, Señor. A todos aquellos que están enfermos dentro de la iglesia, Señor, creemos en un Dios que sana, que hace milagros, que todavía en su voluntad, Señor, puede limpiar al leproso, puede reprender esa fiebre. Habla a los vientos y al mar y le obedecen. Que le puso límite al mar, que le ha puesto límite al hombre también en el espacio del universo. Señor, aquí están nuestras vidas. Tú tienes el control de todo como el Señor absoluto y te reconocemos como el soberano de nuestras vidas, el soberano de nuestros caminos, el soberano de nuestras familias, el soberano de esta iglesia, Señor. Eres tú el soberano, el Señor, el Curios, y nosotros somos tus esclavos. Somos subordinados tuyos, Señor. Aquí estamos en esta mañana. Te entregamos todo lo que somos y reconocemos, Señor, que eres tú el Señor, como Tomás lo dijo, Señor mío y Dios mío. Sea tu nombre bendito, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir